productivo que cada vez me asfixia más, se me ocurren varios asuntos que han ido calando desde y por la escritura de ladrido. Quiero al menos nombrarlos para después no arrepentirme por embolatarme en la palabra hablada y sentir que he desperdiciado la vida de ustedes que han venido generosamente hasta acá. Lo primero y más inevitable es redondear y redondear la tensión entre rabia y vanidad que me genera la idea de un libro, que hecho por mí, hable de mí. Conocí los estudios trans hace muy poco tiempo, 3 años quizá, y desde ello todo se ha volcado distinto. Pude internarme en las escrituras universitarias para acompañar un curso sobre los mismos y por necesidad personal todo el tiempo estoy escarbando en ellos, reconociéndome a través de estos textos que compañeros han tejido en sus soledades para que vagabundas del género, como yo, encontremos un momento de refugio. Dentro de estas mayoras, sí, mayoras, que han ido acompañando mi tránsito en la quietud de la lectura, he podido ver con claridad cómo los escritos en primera persona de experiencias de vida trans han sido desechados en los psiquiátricos, las cárceles y las iglesias por constituir una colección de mentiras delirantes, fantasías propias de las que no se quiere entender. En su lugar, se han establecido manuales diagnósticos enfermándonos, Biblias con sermones prediseñados ubicándonos en el pecado y jurisprudencia haciéndonos criminalas. Un exterminio de la travesti en primera persona, de la defensa en la palabra. Con Sandy Stone y su reclamo por los diarios silenciados como autoridades epistémicas en las invenciones de la patología de transexualidad, sumado a la teorización de la ira transgénero de Susan Stryker y su esfuerzo por compilar textos de la cuestión trans escritos desde las experiencias propias, las narraciones de Laura Jane Grace sobre el punk y su tránsito, adicional a ello, las amorosas y certeras palabras de Loana Berkin, de Maite Amaya, de Susie Shock sobre la potencia travesti y, por supuesto, el valor de Camila Sosa para perdonarse y alabar a sus amigas en la escritura. He comprendido la necesidad por sugerencia de ellas de tomar por asalto el texto propio y en una consecuencia de pura rabia, de furia por el silencio que nos ha constreñido, con el que nos han sentenciado a hacer ni un lugar. Empezar a insistir en esta narrativa propia, antecedida por ellas, y así contraponer los discursos que insisten en explicar nuestra existencia siempre desde la incongruencia. Un gesto de profunda rebeldía porque perpetúa la vida ante este contexto de inminente muerte y profunda tristeza, este valle de Aburrá, valle de lágrimas que esconde tras la promesa de placer la puñalada y el robo, Medellín. Y ante estos delirios depresivos que se hastían de cansancio entre temporadas, fracasos suicidas. Así me he permitido sentir rabia, atesorarla, aunque el susurro de la vanidad llega sobre ella y me desconcerta. Me hace creer que estoy buscando cualquier excusa para hablar de mí sin que se vea como una alabanza al ego. Y allí, en ese pensamiento, he querido desistir de lo que hoy es ladrida, por lo íntimo, pero también por lo cosmético, porque me confundo en la danza propia de quien quiere ser escuchada antes de su asesinato o su suicidio, o la que quiere llamar la atención porque aún le sigue faltando un abrazo. Porque los aplausos, en este mundo de reconocimientos, aunque den pena, siguen reconfortando. Rabia y vanidad. Lo segundo es la comprensión que voy percibiendo sobre la desnudez propia, cómo pasa del cuerpo a la palabra y en la palabra evoca momentos de máxima vulnerabilidad, momentos que me han constituido como esta amalgama confusa. La última performance fue el año pasado, en Bogotá, el Día de la Memoria Trans, en noviembre, y tras hacer fisura, una acción hecha con el texto que clausura este libro, quedé con una sensación muy incómoda. Me sentí, en medio de la acción, mientras me desnudaba, vulnerable, con miedo y pasmada, por el texto que empezaría a leer, no por mi cuerpo desnudo. Sentí indignación, nunca lo había creído, llevo desnudándome en público más de una década y esta sensación era nueva. Sentía que mi cuerpo cruzado, trans, puesto en el podio, estaba impidiendo que la concentración se volcara al discurso que leía de fondo, un manifiesto repleto de mi oscuridad, que mi tristeza y angustia puesta en fisura estaba siendo mermada por el recurso ya desgastado y recurrente en mis performances del cuerpo desnudo puesto en
público. Desde la situación anterior, pude detenerme un poco e identificar que la desnudez que más me interesa ahora está puesta en mi vulnerabilidad emocional y reflexiva. Los daños que deja en la subjetividad este paisaje hetero, cis, especista, que por desgracia es ecosistema. No para que me tengan pesar, sino para que comprendamos los cuerpos sin vidas, arruinados, que siguen dejando estas formas de habitarnos. Describir los momentos en que de verdad me siento débil, indefensa, a la intemperie. Me he encargado de presentarme fuerte y valiente ante tantas miradas llenas de angustia frente a lo trans. Ser una buena docente, intentar ser buena amiga, una bella hija, una pareja cómplice, un cuerpo deseable. Fingir ser inteligente y de buen gusto, como si quisiera que alrededor se me perdonara por ser trans, y así evitar caer en el discurso lacrimógeno y lleno de pesar que les genera mi existencia. Estoy bien fastidiada de ello. Lo admito y expongo mi hastío a través del libro. Las oraciones puestas allí se encargarán de confirmar mi confusión, mi desmoronamiento después de cada estupidez que sigo cometiendo, la reiteración del desasosiego de andar a la deriva, mis múltiples fracasos y el alivio de poder compartirlo. Liberarme de las expectativas y ofrendar lo mundano, las situaciones que me han hecho. Situaciones que no son grandes escenas monumentales, pura banalidad natural que necesito exaltar para no olvidarlas, compartirlas por si alguien las requiere. Con este libro consigo otro nivel de desnudez. Les permito, a través de este, que cualquiera entre mediante el texto a mi casa, a mis pensamientos, a mi cuerpo, que se meta en mis folladas, en mis amores, en mis muertes, incluso que puedan husmear mi relación con mi madre, su herencia de necedad, y el vínculo con mi padre, nuestra condena al olvido. En este momento, con la entrega de este objeto y siendo consciente del riesgo que ello implica, decido ubicarme en el lugar histórico de la oscuridad trans y desde allí volverme a desvestir. Les ofrezco esta desnudez a ustedes, donde hay mucho dolor, pero también de donde brota la fuerza. Material de lucha, así se llama la colección de la editorial Dos Filos a la que pertenece. Esta ahora es mi performance. Voy sintiendo como la palabra escrita es conjuro que no necesita de videobeam o de mi cuerpo hiriéndose en público. Que con el texto, las letras, una detrás de la otra, puedo hospedarme en las imágenes que se van proyectando adentro de quien las lee. Siento como si todo el camino en las acciones y gestos corporales que he realizado me hubieran condenado hacia acá, hacia la palabra escrita, palabra que es parida en este cuerpo. Acá pongo, casi como consecuencia inevitable de estas inextinguibles ganas de incendiarlo todo, otra obra de arte, una más, otra vez desnuda en público, otra desnudez distinta, una que siendo libro puede tocarse, manosearse, ser despreciada por literal, por mal escrita, por obvia. Por eso, tengo un pálpito de que este libro es mi performance. Quémenlo y escúpanlo si hace falta. Lo tercero era simplemente agradecer, perdón, me equivoqué. Bueno, ya sigo tranquilo. ya voy acabando, me angustia. Lo tercero era simplemente hacer un recuento en público de los capítulos del libro, de lo que trata cada uno. Tengo la sospecha de que en su orden y en las historias y reflexiones que terminaron grabándose en piedra para el escarnio público, hay una información encriptada que me costará mucho más poder ir comprendiendo. Conteo. 1. El quirófano, las amigas, el nacimiento de mis senos. 2. Los bautizos, el agua, el tratamiento de reemplazo hormonal. 3. Vestirse, el punk, los aretes a presión. 4. Mi madre, la necedad, la herencia femenina. 5. La fábula, la murciélaga, la muerte de una amiga. 6. Los tatuajes, el olvido, la herencia paterna. 7. El veganismo,
el deseo, el abandono de la heterosexualidad. 8. La academia, la minifalda, las teorías feministas. 9. La performance, los rituales, el travestismo animal. 10. Maquillaje, fuga y confusión. Fisura, fisura, fisura. Finalizo con el agradecimiento infinito a Luis Sebastián, de nuevo. Este texto no se hubiera escrito solo, ni yo sola. No tengo el juicio, la confianza y la certeza para hacerlo. Luis le ha puesto las tres a este camino. De hecho, escribió la mayor parte. Bueno, algo así. Me parece confuso el límite del ejercicio de edición y coautoría. Su existencia me ha abrazado y hemos caído juntas al río. De repente, me vi fines de semana en casa sola intentando escribir, sin nada decible, frustrada completamente, porque había hecho de todo para separar esos tiempos para escribir y no había podido escribir nada. Y ante ello, la compañía, la paciencia y el saber de su ser que me hizo llegar su vida, Sé huir, es su libro que he mantenido en mi escritorio este último año y que fue en muchos momentos la carta de navegación de este naufragio. El mismo que llegó a mi casa antes de que muriera Bruma, rompiera con Ale, me mudara a mi soledad, adoptara a Niebla y a Caos, antes de que muriera Charlotte, se suicidara Martín, antes de que mi tía María Elena y Juan Guillermo se desvanecieran de la vida, meses antes de que me pusiera los senos y justo en el momento que ingresé como docente a la Universidad de Antioquia. Ese mismo libro, que con fecha de octubre de 2020 decía, y perdón por compartirlo de nuevo, pero me significa mucho y quiero reafirmar el reconocimiento. Para Analu, que este libro sea el principio, la posibilidad de una escritura juntas, leyéndote desde Bogotá, con abrazo y agradecimiento, Luis Sebastián. Debajo de su manuscrito se posaba el título Sé huir, impreso en tinta verde. Gracias por hacer posible esto, gratitud por enseñarme, por hacer posible el parto de esta ladrida, esta, la herida, que ahora es grito y susurro impreso.